Amigos, buenos días, ¿cómo están? Hoy, ¿qué fecha es, papá? ¿Qué celebramos el día de hoy? ¡Yeah! Hoy cumplimos un año haciendo vlogs, amigos. ¡Wow! Un año, papá. ¡Qué rápido se me ha ido el tiempo, amigos! De verdad. ¡Wow! ¿Y saben qué? Veo mi primer vlog, porque lo he visto. Es el que tiene casi más vistas en mi canal. Pero está bien chafa, amigos, de verdad. Sí, hoy subí el video del día 174. 2.1 día. Ajá. Cada 2.1 día. Subí video, como quien dice. Tengo buen récord, amigos, buen récord. Varios me regañan porque dicen, ay, son vlogs diarios y no subes del diario. Pero, por ejemplo, ahorita ya estoy subiendo más seguido, pero también tengo que tomarme unos días. 2.1 día. Está bien, ¿no? Sí. Ay, amigos, pero muchísimas gracias. Gracias de verdad. Y espero que este año nos regalen minutos de su tiempo otra vez para vernos y estar aquí con nosotros. Y quiero pastel, pastel, pastel. Chaca, chaca, chaca. Quiero pastel. Sí, no, tenemos que comer pastel, ¿no? Bueno, yo siempre quiero pastel, pero hoy tengo razón para comer pastel. Vamos a celebrar. Gracias, amigos, muchísimas gracias de verdad. Bueno, pues hoy vamos a comer pastelito. Ahorita mi don sin rostro como regalito me va a hacer mi desayuno, ¿verdad, mi amor? ¿Qué me vas a hacer? Sí. Es que ayer don sin rostro se durmió bien tarde y dice que se levantó a cocinar en la noche. Yo caí bien rendida, la verdad. ¿Y tu smoothie? Hoy vas a empezar por el smoothie. Ah, no, porque hoy hay pastel. No, hoy no. Llevamos así una semana, amigos. Hoy no porque ramen, hoy no porque esto, hoy no porque lo otro. Pero ay, qué emoción, qué felicidad. Muchas, muchas gracias, amigos. Los quiero mucho. Oen wa significa dar ánimo o dar aliento. ¡Cámara! Oen. Ustedes siempre oen shite kureteru yo. O sea, nos dan mucho ánimo, mucho aliento. Así que esa va a ser la palabra del día de hoy. Vean lo que me hizo mi don sin rostro. Chahan. Arigato, papá. Y nuestro vaso de té. Varios siempre nos preguntan, oye, Ruti, cuando comen, ¿qué toman? Porque nunca los vemos tomar nada. Es que aquí en Japón se toma más que nada el té como al final, ¿no? Pero nosotros siempre tomamos té frío, de cebada, que es té frío, mugicha, en casa. Y en los restaurantes cuando sales, pues siempre te dan agüita. Claro, puedes elegir refresco, lo que sea. Está muy rico, amigos. Gracias, mi amor. Vean, ya llegó Yurika de la escuela. ¿Omoi desu ka? ¿Por qué? A ver, enséñanos qué tanto traes, Yuri-chan. Yo ni me acordaba que hoy salía temprano, Yuri, amigos. Y no he hecho de comer nada. A ver, ¿qué es todo esto? Vean, son cosas para matemáticas esto. Lo utilizaban desde primero. Con esto contaban, les enseñaban a multiplicar, a dividir. También, vean, para aprender a sumar, a restar, a multiplicar. Las tarjetitas y estas que son... también dados. Es que aquí les encargan un montón de cosas. Y lo peor es que cuando entran a la escuela hay que ponerle nombre a cada cosita, amigos. A todo hay que ponerle nombre. Entonces es un trabajo. Pero vean, ya, esto no lo va a ocupar. Entonces, pues no sé, vamos a guardarlo, yo creo. No creo que Ryusei los ocupe, porque cuando Ryusei entra a la escuela le dan el suyo también. Entonces no creo que los vaya a utilizar. Y acá trae, vean, su diccionario, su cuerda de brincar, su gorrita de deporte, su cepillo de dientes, su mascarilla. Oigan, amigos, pero me asustó que Yurika llegara, porque la verdad yo estaba creída, no, pues es que ya es 18 hoy. 18 o 19, papá. Hoy es 18, entonces Ryusei va a salir de la escuela el 24, que es miércoles. Y Yurika ahorita, hoy salió temprano, hoy viernes, el lunes es festivo, pero martes, miércoles y jueves va a salir temprano. Y al 25 ella se gradúa también, entonces... No, no es cierto. Ya vamos a tener a los niños en casa, amigos. Oigan, amigos, ahorita que nos estamos acordando leyendo los comentarios del vlog anterior. Papá, eres un malo conmigo. Me desprecia en público. No. Mamá mala. Público de hug me. Varios estaban comentando, ay, que don Siloso, qué feo. Ay, que se me cayó de mi altar y que no sé qué.
いいよみんなフェアって言ってもいいけど日本はねそれちょっと No, es que saben que, o sea, yo les he platicado que las demostraciones en público no son bien vistas en Japón. Obviamente, 10 años atrás, ahorita hay mucha diferencia, ¿no? O sea, ya los jóvenes está modernizando Japón también. Pero, ¿saben qué? Por ejemplo, yo cuando recién llegué a Japón, Don Sin Rostro sí me hacía desprecios así, ¿eh? En la calle, así de que, ay, no, hazte por allá, no me toques. Al principio Don Sin Rostro era más así, pero ya después el cambio de actitud, y obviamente ustedes han visto en algunos de mis vlogs que sí me abraza, ¿no? En la calle o me agarra la mano y no hay ningún problema, pero es muy diferente cuando lo haces delante de personas que son muy allegadas a ti. En este caso vendría siendo la familia, ¿no? Por ejemplo, delante de la familia de mi Don Sin Rostro, si yo le empiezo a dar mimos, uy. だってね日本でねファミリーの前とかね友達の前でねパパとママベースをしたらみんなコップとか持ってたらコップカチャーンと落としちゃうで Les da el patatús. Se mueren. Sí, amigos, es que hay que cuidar también dónde, el lugar. Por ejemplo, mi Don Sin Rostro me puede abrazar y yo también, pero pues obviamente vamos a la calle y eso con personas que casi no conocemos, pero si lo hacemos delante de personas que son más allegadas a nosotros, en este caso era un evento escolar, pero no tanto escolar porque era más de mi zona, ¿no? Entonces estaban todos los vecinos, o sea, son como eventos familiares y ustedes les hemos dicho que como darse abrazos y eso en Japón, o sea, muchas jóvenes ahorita lo hacen, pero para las personas adultas no está todavía como muy bien visto o no están tan adaptados a eso, que vendría siendo como estarse manoseando, ¿no? Entonces imagínense, en un evento pues familiar, que yo andé ya abrazando a mi Don Sin Rostro, pues sí se ve mal, pero lo que pasa es que Don Sin Rostro ya no me dice nada, que a mí se me olvida, y luego ese día estaba frío ahí el lugar, entonces yo estaba bien así, y yo primero me quedé así como que, yo pensé que él me decía, mamá, por favor, de la cámara, porque yo estaba hablando a la cámara, ¿ven? Entonces yo pensé que él le estaba dando penita de que los demás me estaban escuchando, que yo estaba hablando a la cámara, y yo así de que, ¿qué? No, no hay problema, ¿no? Pero yo estaba pensando que la cámara. Y ya cuando dijo, por favor, y se puso tieso, dije yo, ¡ah, el abrazo! ねママuna pregunta Ajá. ね A ver. ゆりかのお友達のお父さんお母さんねハグイベーソ No, Shina. Imagínense Que me los imagine. ¿Cómo? 変でしょ No, gen no, pero bueno, si no es el que me hace que me imagine yo otras cosas, pero no, amigos, pero es por eso, que ni yo me sentía, amigos, de que me dijera, ay, que no me abraces, la verdad a estas alturas yo ya no me siento porque ya estoy adaptada a la cultura. Por ejemplo, si él me lo hiciera en un lugar que digo yo no hay problema y que me dijera, ay, no me abraces, pues sí, ¿verdad? Le doy sus 10 cinturonazos, ¿verdad? Pero... Entonces... Solo 10 cinturones, ya wari. No, te vas a dormir afuera de la casa de una semana, un mes, un año. Dice, ay, qué fácil. Pero en esta ocasión no, amigos, no me sentí. Además, la verdad, uno se va adaptando a la cultura. Porque, por ejemplo, tampoco yo ya no soy tanta así de que todo el tiempo que yo ando abrazada de mi Don Sin Rostro agarrándole la mano. Y menos cuando tenemos niños, porque yo siempre ando con el Wariko y él anda viendo a Yurika. Entonces tampoco están así, ¿no? No es que yo me haya sentido, amigos, no. まあそれが日本のカルチャーだから、sí. まあそういうのもみんな変かもしれないね。 Sí. でも日本はハグしてたりする方が変なんだから、 Sí. それはしょうがない。それは Sí, pero pues además aquí campo, sí, es que es parte de la cultura, amigos. No tiene nada de malo, es algo natural, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Japón sí hay situaciones en las que se puede hacer y situaciones en las que no. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Por ejemplo, les digo, hay formalidades con la familia que pues obviamente se ve mal que uno ande ahí agasajándose. A mí ya no me molesta en lo absoluto porque pues yo sé que es parte de la cultura y aparte porque en otros lugares lo puedo hacer sin ningún problema y en casa es, o sea, no sé, ya se me quitó eso de que, ay, que si no me abrazas en público y no me besas, no me amas. Pues no, porque hay mil y un maneras de demostrar el cariño a una persona, ¿no? 最初の1年ぐらい、ママ Sí. すっごい怒ってたよね。 Ah, sí. すごい、そうみんなと一緒ね。 Sí, no, yo al principio reaccionaba como varios de ustedes. わかりますか？ Ahorita, Iranai Dako. No es cierto. No es cierto, mi amor. No es cierto. ほら、計算にするとこうなる。 No, no es cierto. Siempre necesito tus besos y tus abrazos. No, no es cierto. Es broma. Es broma. A ver, ¿no te abrazo y te beso todos los días? Tengo wakarimasu. Wakarimasu.
No, pero ya al principio sí reaccionaba como varias de ustedes. Al principio así cuando mi doncito se me decía, no, aquí no, aquí. ¿Y qué le pasa a este? Yo sí me enojaba. 今はまあこの間のやつはハグペロとってもとっても恥ずかしいじゃない。だけど来た時のねもう。車の中とかファハールだった。Fajar yo. Nada más le quería yo sobar la pierna o la mano. Y así como que, no, hace para allá. Y yo, ¿quién nos está viendo en el carro? No sé, los que pasan. Así me decía ustedes creer. Y yo sí me enojaba un montón, hasta que le dije. まあでも今パパも変わったから東京だったらそんなしても別に関係ないけど今はもうルーティさんしたくないんだって。したくないじゃないよ。Siempre te lo hago, ¿a poco no? No, pero así es esto, amigos. Así que no regañen a mi don sin rostro. Si necesita cinturonazos, yo se los doy. No, 怒ってもいいけど、それはクルトゥラでハポンだから、まあパパがスペシャルじゃないと思うんだけど。Hay otros japoneses peores, amigos, peores que yo sí. No ceden nadita, nadita de nada. ゆりちゃん、パパのスペシャルチャーハン食べてみて。はい。どう？見た目は？見た目は美味しそう。美味しい。美味しい。よかったよかった。350円です。350円って先に言ってよ。そしたら食べないのHi, Yurika-chan. Ahora mamá no especial sándwich. Pollito con letras, mayonesa. いただきます。はい。Ahorita vamos a ir a comprar un pastel y también vamos a ir de compras porque Don Sin Rostro dice que él va a hacer la cena, que va a ser peperoncino, o sea, espagueti peperoncino. A ver qué tal le queda. Ahorita Yurika se fue a jugar a casa de una amiguita, así que pues nos vamos de novios como quiera. El guarico llega hasta las 3. Ay, amigos, el clima está súper hermoso, de verdad. No hace frío, o sea, yo ando con esta blusita, pero está calientito, de verdad, está muy rico. Y ven que este fin de semana les digo que es fin de semana largo, o sea, sábado, domingo, lunes. Esperemos que esté así el clima, entonces ya vamos a poder llevar a los niños al parque. Yo tengo muchas ganas de salir al parque, amigos. Les voy a hacer un acercamiento porque vean las montañas al fondo, vean, ¿sí se ve? Ahí vean, se ven tan bonitas. Bueno, ahorita ya no se ve tanto, de lejos se veía más, pero está muy bonito el día, amigos. Vean, vean, aquí ya se notan más las montañitas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Ya vieron, amigos? Se ve bien bonito. Es lo único que me gusta del campo. De ahí afuera nada. Lo único. Y papa, claro. Papa también me gusta mucho. もちろんそんなのと比べない。Ya llegamos, qué bonito está el día. Así sí dan ganas de salir, amigos. Ya me hace falta vitamina D, o sea, solecito. Sí, aquí sí. Hoy dicen que aquí sí me va a abrazar. Y ahorita nos encontramos a alguien conocido y ya Don Sin Rostro se viene por acá, ¿no? Vean, aquí venden pasteles. No sé si lo voy a comprar aquí. Ah, pero casi no hay. Mejor vamos al otro, ¿no? Que nada más hay de chocolate y a Yurika casi no le gusta el de chocolate. Y vean, este chiquititito está bien caro. También Don Sin Rostro quiere que este fin de semana le haga hot cakes con helado, así como los comimos en el buffet, ¿se acuerdan? Entonces voy a comprar fresas, helado y eso para hacerles mañana no, el domingo yo creo. Ah, mira, para la michelada que te mandaron, papá, llévate una. Vean, si hay corona aquí, amigos. Yo no la había visto. Chili beer, no sé. Ay, vean, trae el chile ahí, ¿ya vieron? ¿De dónde será esa? Vale 228 yenes. Está cara, está cara. Luego me decía Don Sin Rostro que venden tequila también aquí. Dice, pues quiero comprar uno porque... Ah, vean, este es... Sí, es ese, mi amor. Es que ya se nos terminó el tequila que teníamos en casa. Entonces me dijeron que aquí venden también. Y vean, ahí está. ¡Wow! ¡Qué bien! El tequila con el lemon gina, apenas buena combinación, amigos. Y refresco Fanta para los niños, para el pastelazo. Andamos buscando mantequilla. Como no vengo seguido aquí, entonces luego no encuentro las cosas, amigos. El otro súper que está cerca de mi casa, ahí sí sé ubicar dónde están todas las cosas ya. Encontramos fresas y blueberries. Las fresas están chiquititas, pero están más baratas que las fresas grandes. Ya terminamos de comprar. En esta tienda tienes que traer tu carro
caja o tu bolsa, porque aquí sí te cobran las bolsas, no son gratis, amigos. Y como nosotros no traíamos, pues ya nos cobraron la bolsita, ni modo. Pero vean, ahí llevamos toda nuestra dotación de mala comida. Ya llegué a la pastelería, amigos. Vamos a ver si hay algo rico por aquí. No, amigos, no hay del pastel que ando buscando. Ando buscando un rolu keki, así se les llama. No es como un keki normal, sino es como en rollito, porque esos salen un poquito más baratos. No hay, ni modo. Bueno, ya vine a otra pastelería a ver si hay pastelito que yo quiero. Es el único que hay, vean. Pero están algo triste. Vean los pollitos. Nada más había ese, pero lo veo muy tristón, amigos. No parece pastel. Entonces vamos a ir a otra pastelería. Si no hay, pues ya voy a tener que regresar por ese. Necesitamos un pastel bonito, pero barato. Qué codazo, ¿verdad? Quiero un pastel bonito, pero barato. Hay muchos, pero están bien caros, amigos. Esos no. Uno baratito, pero bonito. Amigos, ya llegué de la calle. Sí encontré el pastelito, no tan bonito la verdad, pero sí mejorcito al último que vimos. Pero bueno, ya compramos el pastelito y ya llegó el guarico, amigos. Lo que pasa es que me habló por teléfono mi mamá y me puse a platicar y ya saben. Vean, aquí está el guariquito precioso. Y mi don sin rostro no sé a dónde fue. Como yo estaba platicando con mi mamá, me dejó y quién sabe a dónde se habrá ido. Ando editando un video que ni lo he empezado, la verdad. Y no me voy a preocupar por la cena porque don Silroso va a hacer la cena. Bueno, yo voy a hacer una sopa y él va a hacer el espagueti. Así que a ver qué tal nos queda. Sí, ya no. Ay, vean, es que Ryusei anda súper contento. La silla. ¿Dónde está la silla? Búscala, papá. Anda contento con esos conitos con dulce de leche adentro. A Ryusei le fascina la cajeta. Todo eso le encanta a Ryusei. Entonces, ustedes me mandaron los conitos. Muchísimas gracias. A Ryusei le encantaron. Ay, qué bien, mi amor. Ya sabe que se tiene que sentar para comer. Uy, qué rico, ¿verdad? Diles gracias. Gracias. Amigos. Ay, muy bien. Vean a los Jasons. ¡Ah, es Ryusei! Vean cómo se priva. A ver. Pues sí es Ryusei, véanlo nada más. Amigos, ya vamos a preparar la cena. Yo voy a hacer la sopa y don sin rostro un espagueti. Pero yo la sopa voy a hacer esto, amigos. Es casi ya esas instantáneas. Ya nada más uno le pone el pollito y la leche porque esta es como cremita. Y la verdad esta la compré porque cuando fui al súper una muchacha me dio a probar y me dio una buena cantidad. Entonces me dio pena no comprarle y por eso la compré. Entonces hoy vamos a hacer eso y el espagueti pepperoncini de don sin rostro. ¿Todo, papá? No sé. Pero huele rico, mi amor. Vean, hasta aquí tiene su pastel ya picado y su aceite de olivo. Vean, amigos, la delicia que hizo mi don sin rostro. Se ve muy rico, papá. Ensaladita, sopita, arroz. A ver, amigos, yo lo voy a probar a ver qué tal está. ¡Itadakimasu! Está muy rico, papá Oishi. ¿Quedó? Pica mucho. Es que el espagueti de ajo por lo general lleva picante. O sea, un pedacito como para... Sí. Sí, es que yo le di uno a mi don Ciroso, se lo puso todo y entonces pica el espagueti. Pica, pero está rico. Pepperoncino. Oishi. Yurika lo probó y Yurika sí le pica. Ay, mi don sin rostro volvió a hacer espagueti otra vez, amigos. Y ahora sí le quedó de rechupete. O sea, bien rico, la verdad. Ahora sí, ese sí ya no picaba. Y vean este niño, amigos. No sé qué tiene ahorita Ryusei conmigo, que no me lo quita de encima en todo el día. Pero lo dejo porque ya cuando esté más grande ya ni me va a querer cerca, amigos. Vean nada más. Cha, 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 chan, cha, chan. ¿Qué es esto, Ryusei? Fresas. Ajá, ¿y esto qué es? Pastel, ¿verdad? Ahí está, véanlo. ¡Yay! 1, 2, 3. ¡Feliz aniversario! ¡A todos!
Feliz aniversario. Todo. Feliz aniversario a todos. Feliz aniversario a todos. Feliz aniversario a todos. Feliz aniversario a todos. ¡Feliz aniversario! ¡Yeah! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Seno de! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cuál es el lema de aquí? 1, 2, 3. Gordos, gordos, gordos. Gordos, gordos, gordos. みんなケーキ食べてるときはいい子ね。 Shizuka, ¿eh, papá? Yo sé, siempre está escandaloso, pero ahorita está bien calladito. Amigos, aquí ando editando un videito ya para publicarlo mañana. Ando con todas las pilas puestas esta semana. El Guarico ya se durmió, ¿eh? Estaba de Guarico. Y Yurika aquí anda todavía despierta. Anda haciendo dibujitos, creo, Yurika. Vean, aquí anda. Ya son las 10:20 de la noche. Esta niña se aprovecha cuando es viernes para dormirse tarde, ¿verdad? Y yo me quiero apurar, darme un baño e ir a dormir porque Guarico se durmió temprano. Entonces mañana no va a respetar mi sábado y me va a tener despierta muy temprano, amigos. Gracias por este día maravilloso, por este año, porque hoy celebramos un año, ¿verdad, Yurika-chan? Sí. Gracias por todo, los queremos mucho, les mandamos besitos enormes. Se los cuidan y nos vemos para la próxima. Ok, bye bye, matane. Matane. Soy Jimena, te mando un saludo desde Chile. Aquí estamos en la playa con mi don con rostro, Marco. Hola, Marco. Te veo siempre desde que te vi, no he dejado de hacerlo y me encanta cómo eres, tu personalidad, la de los niños, de Guarico, Yurika, son encantadores. Bueno, y me voy ahora porque viene una ola. ¡Te quiero, Ruti!